Este es un motor eléctrico. Es uno de los dispositivos más importantes que se han inventado. Estos motores se utilizan en todas partes, desde el bombeo del agua que bebemos hasta en ascensores y grúas, e incluso la refrigeración de centrales nucleares. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos y a conocer en detalle su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto similar a este. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, engranajes, poleas, etc. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera encontramos el eje, que es la parte que gira y a la que podemos conectar cosas como bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriarla. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso nos permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delantero y trasero. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira, está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible, y veremos por qué esto es importante un poco más adelante en este vídeo. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos tres conjuntos separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricos. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este vídeo. Cuando se conecta al suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene dos anillos en los extremos que están conectados por unas barras y que giran juntos. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio que utilizan una mascota hámster o incluso una ardilla. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético a las barras. Las láminas se utilizan en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y éste se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando la electricidad pasa por un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas, al igual que si deslizamos dos barras magnéticas una hacia la otra, se atraerán o repelerán. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuará con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentará una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente.
Estas bobinas de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambiarán constantemente de dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará, y la polaridad se invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y completemos el circuito, el campo electromagnético inducirá una corriente en esta segunda bobina. Podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito. Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable, se genera un campo magnético y también sabemos que los campos magnéticos se empujan o atraen entre sí. Por lo tanto, este circuito de alambre también generará un campo magnético y este interactuará con el campo magnético mayor. Cada lado de la bobina experimentará fuerzas opuestas provocando su rotación. Este circuito es, por tanto, nuestro rotor y las bobinas son el estator. Sin embargo, el rotor solo girará hasta que se alinee con las bobinas del estator, entonces se atascará ya que la corriente inducida se invierte con la bobina. Para superar esto, tenemos que introducir otro conjunto de bobinas en el estator y debemos conectarlas a otra fase. Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente, por lo que el campo electromagnético también cambiará de intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente. Esto obligará al rotor a girar. Dentro del motor de inducción tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo electromagnético rotativo. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, estas producen un campo electromagnético que cambia de intensidad y de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada bobina cambiarán de dirección en un momento distinto. Esto significa que la polaridad y la intensidad del campo magnético también se producirán en un momento diferente. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar los conjuntos de bobinas 120 grados desde la fase anterior y luego combinarlos en el estator. El campo magnético varía en intensidad y polaridad entre las bobinas que se combinan para producir el efecto de un campo magnético giratorio. Ya hemos visto en este vídeo que se puede inducir corriente en una segunda bobina cuando está cerca. Las barras de la jaula de ardilla están conectadas en cada extremo, lo que crea múltiples circuitos o bobinas, por lo que cada barra induce una corriente y crea un campo magnético. El campo magnético de las barras del rotor interactúa con el campo magnético del estator. El campo magnético de las barras del rotor es atraído por el campo magnético del estator. Como el campo magnético está girando, el rotor también girará en la misma dirección que el campo magnético para intentar alinearse con él, pero nunca podrá alcanzarlo completamente. Las barras del rotor suelen estar inclinadas, esto ayuda a distribuir el campo magnético entre varias barras y evita que el motor pueda alinearse y atascarse. El estator contiene todas las bobinas o devanados utilizados para crear el campo electromagnético giratorio cuando la electricidad pasa por los cables. Para alimentar las bobinas encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en el lateral. Dentro de esta caja tenemos 6 terminales. Cada terminal tiene una letra y un número correspondientes. Tenemos U1, V1 y W1, y luego W2, U2 y V2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a las dos terminales U. Luego las bobinas de fase 2 conectadas a las dos terminales V y por último la bobina de fase 3 conectada a los dos terminales W. Observe que las terminales eléctricas están distribuidas en una configuración diferente de un lado a otro. Veremos por qué en un momento. Ahora traemos nuestra fuente de alimentación trifásica y la conectamos a sus respectivos terminales. Para que el motor funcione necesitamos completar el circuito y hay dos formas de hacerlo. La primera es la configuración en triángulo.
Para ello, conectamos las terminales de U1 a W2, V1 a U2 y W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionamos corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por eso tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja de terminales, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. En este método conectamos las terminales W2, U2 y V2 en un solo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones se comparten entre las terminales de las fases. Debido a sus diferencias de diseño, la cantidad de corriente que fluye en la configuración en estrella y en triángulo es diferente, y veremos algunos cálculos para esto. Veamos la diferencia entre las configuraciones en estrella y en triángulo. Digamos que tenemos el motor conectado en triángulo con un voltaje de alimentación de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un multímetro para medir el voltaje entre dos fases cualquiera, obtendremos una lectura de 400 voltios, lo que llamamos un voltaje de línea a línea. Ahora, si medimos a través de los dos extremos de una bobina, vemos de nuevo el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que se trata de corriente alterna de 20 ohms. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios dividido por 20 ohms, que son 20 amperios, pero la corriente en línea será diferente. Será de 34,6 amperios. Obtenemos eso de 20 amperios multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 34,6 amperios. Eso es porque cada fase está conectada a dos bobinas. Ahora, si miramos la configuración en estrella, tenemos de nuevo un voltaje de línea a línea de 400 voltios. Lo vemos si medimos entre dos fases cualquiera, pero con la configuración en estrella, todas nuestras bobinas están conectadas juntas y se encuentran en el punto de estrella o en el punto neutro. Es a partir de este punto que podemos pasar un cable neutro si lo necesitamos, así que esta vez, cuando medimos el voltaje a través de los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios. Eso es porque la fase no está directamente conectada a dos bobinas como en la configuración de triángulo. Un extremo de la bobina está conectado a una fase, pero el otro está conectado al punto compartido, por lo que el voltaje es, por tanto, compartido. El voltaje es menor ya que una de las fases está siempre en sentido inverso. Podemos calcularlo dividiendo 400 voltios por la raíz cuadrada de 3, que son 230 voltios. Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si esta bobina también tiene una impedancia de 20 ohms, entonces 230 voltios divididos por 20 amperios igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de la línea también será la misma, 11,5. Así podemos ver que en la configuración en triángulo la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre dos fases, pero en la configuración en estrella solo está expuesta a 230 entre la fase y el punto neutro. Así que la estrella utiliza menos voltaje y menos corriente en comparación con la versión en triángulo. En este vídeo vamos a ver los VFD, empezando por lo básico para entender cómo funcionan. VFD son las siglas en inglés de un variador de frecuencia y se parecen a esto. También se les podría llamar variadores de velocidad porque se usan para controlar la velocidad de rotación de un motor de CA. Encontramos motores de CA y VFD utilizados en todas las industrias, especialmente en la de HVAC. Por ejemplo, podemos encontrarlos usados para controlar la velocidad de un compresor en un sistema de refrigeración, lo que nos permite ajustar exactamente la demanda de refrigeración y eso resulta en un importante ahorro de energía.
Tradicionalmente habríamos tenido que usar compresores de velocidad fija que simplemente se encienden y se apagan, resultando en un control pobre. También los encontramos usados para controlar cosas como bombas y ventiladores en sistemas de HVAC para permitirnos alcanzar ahorros de energía, mejorar el rendimiento y el control. La unidad VFD está conectada a la alimentación eléctrica en los motores. La unidad puede variar la frecuencia de la electricidad que se suministra para accionar el motor y al variar esto podemos controlar la velocidad de rotación del motor. Por lo tanto, tenemos nuestra unidad de frecuencia variable. Para entender cómo funciona un VFD, primero necesitamos entender algunos fundamentos básicos de la electricidad. Hay dos tipos de electricidad y la primera que veremos es la CD o la corriente directa. Este es el tipo más simple y lo obtenemos de baterías, paneles solares, etc. Puedes imaginar la CD como un río, con una corriente de agua que fluye en una sola dirección. Con la corriente directa, los electrones solo fluyen en una única dirección. Estoy ilustrando esto usando el flujo de electrones que va de negativo a positivo, pero puede que estés acostumbrado a ver la corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que realmente está ocurriendo. Convencional fue la teoría original. Solo hay que tener en cuenta las dos teorías y la que estamos usando. Para que la electricidad fluya necesitamos completar el circuito. La electricidad siempre intentará volver a su fuente. Cuando usamos un osciloscopio para mirar la forma de la onda eléctrica para la corriente directa, obtenemos esta línea plana al máximo voltaje en la región positiva. Si cortamos la energía, la línea cae a cero. Si la encendemos y apagamos repetidamente, obtenemos un patrón de onda cuadrada entre 0 y el máximo. Si pulsamos el interruptor para abrir y cerrar durante diferentes longitudes de tiempo, entonces obtenemos un patrón pulsante. El otro tipo de electricidad es la CA o la corriente alterna. Este tipo es el que obtendrán de los enchufes de sus casas y lugares de trabajo. Con este tipo de electricidad, los electrones dentro del cable de cobre se invierten constantemente y fluyen hacia adelante y hacia adelante y hacia atrás, etc. Se puede considerar este tipo de corriente como la marea del mar que fluye entre dos puntos máximos, la marea alta y la marea baja. Si seguimos los cables de cobre hasta el generador, los cables están conectados a unas bobinas que se encuentran dentro del generador. Dentro de un generador básico también encontramos un imán en el centro que está girando. El imán tiene un polo norte y un polo sur, o puedes pensar en él como una mitad positiva y una mitad negativa. Los electrones del alambre están cargados negativamente. Como ya sabrán, los imanes empujan o atraen dependiendo de la polaridad. A medida que el imán gira más allá de las bobinas, las mitades positivas y negativas van a empujar y atraer los electrones dentro de las bobinas de cobre y también a través de los cables de cobre conectados. El campo magnético del imán varía en intensidad. Podemos ver la línea del campo magnético rociando algunas limaduras de hierro sobre el imán. Así que a medida que el imán gira más allá de la bobina, ésta experimentará un cambio en la intensidad del campo magnético desde 0 hasta su máxima intensidad y luego, a medida que pase por la bobina, volverá a disminuir de nuevo a 0. Entonces, la mitad negativa entra y atrae los electrones hacia atrás con el mismo cambio de intensidad. Por lo tanto, cada rotación completa del imán producirá este patrón de onda conocido como onda senoidal. El voltaje no es constante en este tipo de electricidad y en su lugar se mueve repetidamente desde 0 hasta su pico, de vuelta a 0, luego al pico negativo y finalmente de vuelta a 0 de nuevo. La frecuencia se refiere a cuántas veces esta onda senoidal de CA se repite por segundo. En Norteamérica y en algunas otras partes del mundo encontramos electricidad de 60 Hz en las tomas de corriente, lo que significa que la onda senoidal se repite 60 veces por segundo y como cada onda tiene una mitad positiva y una mitad negativa, esto significa que su polaridad se invertirá por lo tanto 120 veces por segundo. En el resto del mundo encontramos mayormente electricidad de 50 Hz, por lo que la onda senoidal se repite 50 veces por segundo y por lo tanto la corriente se invierte 100 veces por segundo. También tenemos electricidad monofásica y trifásica. Con la monofásica tenemos una conexión a una sola fase de un generador, así que tenemos una sola onda senoidal. Pero con la electricidad trifásica tenemos una conexión a las tres fases. Las fases son bobinas de alambre que se colocan en el generador a 120 grados de distancia de la anterior. Esto significa que las bobinas experimentan el pico del campo magnético giratorio en diferentes momentos. Esto nos da nuestras tres fases, cada una con una onda senoidal diferente, ligeramente desincronizada de la anterior. Recuerden que la electricidad quiere volver a su fuente en un circuito cerrado.
a medida que la corriente fluye hacia adelante y hacia atrás en un momento diferente. Cualquier exceso fluirá en el neutro de vuelta a la fuente si es necesario, y eso es solo si está desequilibrada. Con la monofásica tenemos estos grandes espacios entre los picos, pero con trifásica estos pueden ser combinados para llenar los espacios y por lo tanto entregar más energía. En Norteamérica se encuentra un sistema de fase dividida en instalaciones residenciales, y estas tienen 2 cables energizados y un neutro. Este es un suministro monofásico que se divide por la mitad en el transformador. Hemos cubierto esto con gran detalle anteriormente, échale un vistazo a esto en los enlaces de abajo. Instalamos el VFD en la fuente de alimentación de un motor DCA. Normalmente es una fuente trifásica para la mayoría de las aplicaciones. Voy a colorear estas fases en rojo, amarillo y azul porque creo que es más fácil de ver, pero cada país utiliza un código de color diferente. Solo ten en cuenta esto. Las 3 fases entran en el VFD y se conectan al rectificador. El rectificador consiste en múltiples diodos conectados en paralelo. Los diodos solo permiten que la electricidad fluya en una dirección y bloquean su regreso en la dirección opuesta. Como la CA fluye hacia adelante y hacia atrás, controlamos el camino que puede tomar y esto nos da una salida de CD en bruto. La electricidad de CD en bruto fluye en la segunda parte, que es el filtro de CD. Este es un filtro que utiliza capacitores o inductores para suavizar la CD rectificada en un voltaje de CD limpio, suave y constante. Lo hace liberando electrones durante los intervalos para suavizar la ondulación. La suave CD fluye entonces a la sección final, que es el inversor. El inversor consiste en un número de interruptores electrónicos conocidos como IGBTs. Estos se abren y cierran en pares para controlar el flujo de electricidad. Controlando el camino que toma la electricidad y cuánto tiempo fluye en los diferentes caminos, podemos producir electricidad DCA a partir de la fuente de CD. Veamos ahora en detalle cada parte. Consideraremos la primera parte del VFD, que es el rectificador. En esta parte encontramos 6 diodos en paralelo. Llamaremos a estos del 1 al 6 de la siguiente manera. Cada una de las 3 fases está conectada a un par de diodos. Como sabemos, la electricidad necesita volver a su fuente para completar el circuito, así que en esta configuración la corriente fluirá a través de la carga y volverá a la fuente usando otra fase. Puede hacer esto porque la corriente en cada fase fluye hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos. Veremos esto en detalle en un momento. La carga puede ser cualquier cosa, una lámpara, un motor o un circuito completo. En este caso, solo representará el resto de nuestro circuito VFD. La electricidad seguirá alternando en las fases de suministro, pero los diodos solo dejarán pasar la fase de pico y bloquearán las demás, así que ilustraré estas. Veamos esto en acción. 1. La fase 1 es la primera. Esta entra y solo puede fluir en una dirección, que es a través del diodo 1. Luego pasa a través de la carga. Una vez que la corriente pasa a través de la carga, tendrá que volver a la fuente y como la fase 2 está en la mitad negativa de su ciclo, la corriente fluirá a través del diodo 6 a la fase 2. 2. En el siguiente segmento vemos que la corriente sigue fluyendo en la fase 1 y el diodo 1, pero ahora la fase 3 está en su mitad negativa, por lo que la corriente cambia y el flujo vuelve a pasar por esta fase a través del diodo 2. 3. En el siguiente segmento, la fase 2 se está acercando a su pico, por lo que la corriente ahora fluye en esta fase a través del diodo 3, luego fluye a través de la carga y vuelve a la fase 3 a través del diodo 2. En el siguiente segmento, la corriente sigue fluyendo en la fase 2 a través del diodo 3, pero la fase 1 está ahora en su pico negativo, por lo que la corriente fluirá a través del diodo 4 de vuelta a la fase 1. 5. En el siguiente segmento vemos que la fase 3 se está acercando ahora a su pico positivo, de modo que la corriente fluye a través de esta fase por el diodo 5, luego fluye a través de la carga y luego regresa por el diodo 4 a la fase 1. 6. Finalmente, la corriente pasa por la fase 3 a través del diodo 5 por la carga y luego vuelve a la fase 2 a través del diodo 6. Este ciclo se repite constantemente de esta manera. El osciloscopio de la fuente trifásica muestra 3 ondas sinoidales para la electricidad DCA, pero el osciloscopio de la carga muestra esta electricidad de corriente directa en bruto con algunas ondulaciones. Ahora tenemos que suavizar esos rizos para limpiar la electricidad de corriente directa. Para ello conectamos un capacitor entre el positivo y el negativo. Este capacitor es como un tanque de almacenamiento y absorberá los electrones cuando haya un exceso e inyectará electrones cuando haya una reducción. Esto suavizará la electricidad de CD en una señal suave y agradable en el osciloscopio. Hemos cubierto los capacitores con gran detalle anteriormente, échale un vistazo al vídeo en la parte inferior.
Ahora que tenemos la CD limpia, estamos listos para convertirla de nuevo en CA controlada con precisión a frecuencia variable. Para eso necesitamos un inversor. Un inversor es básicamente un número de IGBTs que son interruptores que pueden encenderse y apagarse súper rápido. Voy a ilustrarlos usando simples interruptores en lugar de IGBTs para hacer más fácil su visualización. Voy a enumerar estos interruptores de la siguiente manera. Para obtener nuestras tres fases necesitamos abrir y cerrar los interruptores en pares para dirigir el flujo de corriente para formar nuestras vías de suministro y retorno. De esa manera, el motor conectado experimentará la corriente alterna. Recuerda que la CA es cuando la corriente se invierte, así que si tomamos una lámpara y la conectamos a algunos interruptores y a una fuente de energía de corriente directa, podemos controlar la dirección de la corriente a través de la lámpara abriendo y cerrando los interruptores en el orden correcto. Por lo tanto, la lámpara experimenta una corriente alterna aunque provenga de una fuente de corriente directa. Para el suministro trifásico programamos los interruptores para simular las tres fases. Veamos cómo funciona esto. Primero cerramos los interruptores 1 y 6. Esto nos dará la fase 1 a la fase 2. Luego cerramos los interruptores 1 y 2. Esto nos dará la fase 1 a la fase 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 2. Esto nos dará la fase 2 y 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 4. Esto nos dará la fase 2 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 4, esto nos dará la fase 3 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 6, esto nos dará la fase 3 y 2. Este ciclo se repite una y otra vez así. Si revisamos esto con el osciloscopio, ahora tendremos un patrón de onda que se parece a la CA, excepto que es un poco cuadrado. Esto funcionará bien para algunas aplicaciones, pero no para todas, así que ¿cómo podemos mejorarlo? Recuerde que antes en el vídeo dije que podemos abrir y cerrar el interruptor a diferentes velocidades y duraciones para cambiar la forma de onda. También podemos hacer eso para esto. Lo que hacemos es usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores varias veces por ciclo en un patrón de pulsos. Cada pulso varía en anchura. Esto se conoce como modulación de ancho de pulso. El ciclo se divide en múltiples segmentos más pequeños. Cada segmento tiene una cantidad total de corriente que podría fluir, pero al pulsar rápidamente los interruptores controlamos la cantidad de flujo que ocurre por cada segmento. Esto dará como resultado una corriente promedio por segmento que vemos aumentar y disminuir, dándonos así un patrón de onda. Por lo tanto, la carga experimentará una onda senoidal. Cuantos más segmentos tengamos, más cerca imitará la onda senoidal. Podemos controlar el voltaje de salida controlando cuánto tiempo están cerrados los interruptores. Así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 240 o 120 voltios recortando los tiempos de apertura y cierre. Podemos controlar la frecuencia controlando el tiempo de los interruptores, así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 60, 50 o 30 Hz, lo que sea necesario para la aplicación. Recuerden que al controlar la frecuencia controlamos la velocidad de rotación del motor. Así que volviendo a nuestro circuito VFD, vamos a usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores para variar la frecuencia y el voltaje de salida. Así que combinando el rectificador, el filtro y el inversor obtenemos nuestro variador de frecuencia que puede ser usado para controlar la velocidad de los motores eléctricos y hacer posible el ahorro de energía en todo tipo de sistemas.